Libro de Samuel. Amén. Primer libro de Samuel. Vamos a introducirnos en un nuevo capítulo, capítulo número 20. Primer libro de Samuel, capítulo número 20. Vamos a dar lectura, ¿sí?, del verso número 1 al verso número 10. Vamos a hacer una lectura, ¿sí?, antifonal, versículo 1 al verso número 10. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después David huyó de Nayob en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Verso 2. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, verso 7, verso 3, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive de Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Todos el verso 10. Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, ¿sí?, para poner esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias, mi Señor, porque nos permites nuevamente, conforme a la necesidad de nuestras vidas, hablarnos en esta preciosa noche. Toma esta porción de tu palabra, oh Dios, ministra nuestras vidas. Otórganos, Espíritu Santo, conforme a la multitud de tus piedades, esa palabra que en este día hemos venido a buscar. Sabemos, mi Dios, que tú tienes para nosotros el alimento. Permítenos más bien a nosotros el poder asimilarlo, el poder disfrutarlo, mi Señor. Que sea también la vida de nuestros niños ministrada por el poder del Espíritu Santo. Que ellos también puedan crecer no solo en estatura, sino también en el conocimiento de Dios. Y que la iglesia pueda ser toda ella grandemente enriquecida con tu poder, con tu presencia.
Y haz también, mi Dios, que esta palabra en nosotros no solamente halle cabida, sino que pueda volverse, oh Dios, viva en nuestros cuerpos. Te lo imploramos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 20. Hemos dado lectura del verso 1 al 10. De acuerdo a esta primera parte dentro del capítulo 20, hemos podido considerar de qué manera David se sentía angustiado por su futuro incierto en lo referente a su rey, es decir, a Saúl. Debemos de entender que en el capítulo 19, al parecer, las asperezas habían quedado limadas, ya no había tropiezo. Recordará usted que Saúl, juntamente con 3 compañías de soldados que los había enviado por parte, al llegar a un lugar llamado Nayot en Ramá, cada uno de estos mensajeros, en vez de ir a capturar a David y llevárselo al rey para que le diera muerte, más bien por la unción que había en ese lugar, cayeron todos bajo el poder del Espíritu Santo y profetizaban, dice el texto bíblico. Al último fue también el rey y no fue la excepción. Al parecer, mis queridos hermanos, en esa administración las cosas quedaron, como se solía decir, en stand-by, quedaron a la espera del futuro de David. Mas sin embargo, también por la escritura podemos corroborar que el corazón de Saúl no era un corazón estable, no era un corazón que podríamos decir se podría estar uno confiado en que las cosas no iban a sufrir alteración. Todo eso, mi amado hermano, pudo haber pesado en el corazón de David para hacerlo irse, retirarse del lugar donde inicialmente él se encontraba. Cuando vamos al versículo número 1 para introducirnos en la enseñanza en esta noche, dice la Biblia: después David huyó de Nayot en Ramá. No sabemos si guiado o anunciado por el Espíritu Santo o usando de pronto la razón, si David sale de la cobertura o sale del amparo, porque ¿quién se encontraba en Nayot? Había un profeta el cual él había consultado. ¿Quién era ese? El profeta Samuel. No sabemos por la escritura, no tenemos una referencia bíblica que se nos diga que ahí en ese lugar Samuel mismo haya enviado a David a irse a otro lado, o haya sido iniciativa propia de David el poder, en este caso, escapar de esa ciudad al saber que ya Saúl conocía dónde él se encontraba. Pero algo sí es seguro de acuerdo a la lectura del verso número 1. David quería estar bien con su señor el rey. Cuando vamos por favor al versículo 1, dice la escritura: después David huyó de Nayot en Ramá, y dice la Biblia, y vino delante de ¿quién? Vino delante de Jonatán. No sabemos si él mandó a buscar a Jonatán por una tercera persona, pero hubo un encuentro entre estos dos. ¿Por qué hubo ese encuentro de manera exclusiva con el hijo del rey? Porque ese hombre había hecho un pacto con David de amistad, la cual, de acuerdo al juramento inicial que se dieron, respetarían tanto el uno el otro, no solo la amistad, sino aún sus propias vidas. Ellos compartían la misma fe, tenían el mismo entusiasmo y servían al mismo Dios. Recuerde, mi querido hermano, si me acompaña al capítulo 18 del mismo libro de de Samuel, mire lo que nos dice el Señor en el verso número 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él, ¿qué los unía ahí? Él dice ahí, le amaba como a sí mismo. Versículo 4 dice: y Jonatán, en señal de ese pacto, se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco, dice ahí, y su talabarte. Todo esto, o su correa. ¿Recuerda qué cosa era el talabarte? La correa donde se enfunda la espada. Todo eso que eran objetos personales de Jonatán, en señal de amistad, en señal de amor por esa unión que ellos tuvieron en la fe, las compartió Jonatán en este caso con David.
Vueltos al capítulo 20, versículo número 1. Si analicemos las palabras de las cuales en este caso, en este diálogo se da con Jonatán, me parecieron muy importantes y quiero concentrar de hecho la enseñanza espiritual en este versículo número 1. Dice el versículo a continuación: y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque, dice ahí, mi vida? Ahora, analicemos, mi amado hermano, este encuentro. Primer punto, ¿qué buscaba David? Dice la Biblia en el verso 1 que él huyó de Nayot, en el lugar de Ramá, y se fue a unir, a buscar o para poder encontrarse con el hijo del rey, Jonatán. Pero ¿para qué lo buscó? ¿Cuál fue la intención de su búsqueda? El poder lograr, una restauración para con su rey. Diría cualquiera, buscó la reconciliación. No lo pudo hacer por obvias razones de manera frontal, pero lo trató de hacer por intermedio, en este caso, de su hijo. Versículo número 1. Recuerde, dice la Biblia: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Es decir, dame una explicación por qué el rey me odia tanto. Yo no lo odio, decía David. Yo no quiero, que él tenga este sentimiento sobre mí, los celos, la contienda. Yo quiero hacer las paces, y si en algo te he fallado, en algo le he hecho al rey. Entonces, si usted lee el versículo número, si me acompaña por favor al verso número 8, le dice el mismo David a Jonatán: y si soy culpable de algo, entonces mátame tú y llévame donde tu padre para consolar su ira. Mire lo que dice el verso 8: harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Hazlo tú, le dice. Si tú crees que yo soy culpable, entonces haz justicia y quítame la vida. Ahora, nosotros entendemos por todo el panorama bíblico que David nada malo había hecho delante de su rey, ni contra la nación. Más bien él era un salvador para la nación, era un caudillo, un hombre que entraba y salía y lo hacía prudentemente de acuerdo a la misma expresión bíblica. Mi amado hermano, esto me deja a mí una pauta. Cuando las cosas están turbias de pronto entre algún tipo de situación familiar, entre hermanos, entre parientes, entre amistades, compañeros de trabajo, diríamos aún dentro de la misma iglesia con tu hermano en la fe, pregunto yo, ¿tú eres de los que busca la paz? ¿Tú eres de los que busca la reconciliación? ¿O eres de los que fomenta el problema? Una buena pregunta. En el caso de David, este hombre, aun cuando no tuvo culpa alguna de todo lo que sucedía, igual él buscó la paz para con su rey. ¿Tú harías lo mismo en caso de que alguien te haga problema sin ningún tipo de razón? Mi querido hermano, veamos de qué manera la Biblia nos enseña con respecto a este tema. Acompáñame por favor, primeramente, a la Escritura. Nos dice en el capítulo 34 del libro de los Salmos. Salmos capítulo 34, versículo número 13 y 14. Salmos capítulo 34, versículo número 13 y 14. ¿Lo tienes? Dice el Señor: guarda tu lengua, del mal. En otras versiones dicen: muérdete la lengua, antes de hacer el mal, y tus labios de hablar engaño. Verso 14: apártate del mal, dice ahí, haz el bien. Y mire la última expresión, que es la que me interesa en esta noche. Busca, ¿qué dice? Busca la paz y
síguela. Como cuando alguien de pronto encuentra algo importante y le trata de dar alcance. Mi amado hermano, los hijos de Dios no somos hijos de pleito. Los hijos de Dios no somos de problema, somos de paz. Amén. Mira lo que dice el salmista, y es el propio David el que antepone este cántico con esta palabra, ¿sí? Y termina diciendo al final de ese versículo 14: busca la paz y cuando la encuentres, no la dejes escapar. Hay quienes pueden llegar a vivir en paz, en casa aún, pero por un corto tiempo, y de la nada luego vuelve a ser problema. Mi amado hermano, el corazón de un hijo de Dios debe de amar y desear que en casa, por ejemplo, siempre haya paz, armonía. No hay cosa más favorable que vivir en armonía dentro del hogar y también dentro del vínculo de la hermandad cristiana. Acompáñame por favor, porque eso mismo que dice ahí en Salmo también lo repite en el libro de los Romanos. Acompáñame por favor a la carta de los Romanos, capítulo número 14. Libro, o carta a los Romanos, capítulo número 14. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Versículo, número 18 y 19. Primero el Señor, recuerden, en Salmo nos dice que busquemos la paz y la sigamos. Mira lo que dice acá. Romanos 14, capítulo 14, versículo 18 y 19. Dice el Señor: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué cosa? Así que sigamos lo que contribuye o lo que aporta. ¿A qué cosa? Recuerde, un hijo de Dios no solamente es cuando busca la paz y la sigue, sino que aporta para que haya paz. Contribuye. No es el típico hermano o el típico de pronto hombre dentro de casa que cuando algo sucede, es decir, cuando la llama está baja, no, la sopla para que aumente. No, más bien la sopla para que se apague. No está buscando, diríamos así, combustible, sino que le tira agua para que la llama se disipe. Mi amado hermano, dice la escritura, recuerda el verso 19: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Por qué? Porque lo contrario de la paz es el pleito, es la guerra, la contienda. Y donde hay contienda, donde hay conflicto, siempre, mi amado hermano, el odio, siempre el rencor y todo lo que diríamos así se pudiera asociar con esto va a servir no para construir, sino para destruir una relación. Mi amado hermano, cuando vamos a la escritura, recuerda las palabras, de David en el capítulo 20 de Samuel, del primer libro de Samuel. Es David quien, hablando con el hijo del rey, le dice: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Mire, cuando él huye de Nayog, no va y se esconde, sino que cuando sale de ese lugar, sale a buscar una vía de solución. ¿Para qué problema? Para su relación con el rey. De manera adicional dice en el verso 2: y él le dijo, ¿quién? Jonatán, el que lo está escuchando, le dice: en ninguna manera no morirás. ¿Por qué? Porque él amaba a David y él sabía la calidad de persona que era este hombre, David. No morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, dice ahí, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? Y le dice ahí David, como para consolarlo: no será así. Es decir, no te vas a morir, vas a vivir. Mi amado hermano, recuerde, en la palabra del Señor nos insta, nos empuja a buscar siempre nosotros, tomando la iniciativa, a buscar la paz. Ahora, ¿qué pasa si no tomamos esa vía? ¿Qué pasa si no nos alineamos en la vía, diremos, en el riel de la paz?
Mi amado hermano, veamos pues lo opuesto también. Mira lo que nos dice el Señor. Por ejemplo, en Proverbios capítulo número 6. Hay quienes, teniendo la oportunidad de salir bien parados de un problema, al contrario, fomentan, diríamos, la rencilla. Proverbios capítulo número 6. Verso 16, y me salto del 16 al verso 19 porque ahí hay una lista de las cosas que odia Dios que se pudieran llegar a dar en el hombre. O sea, Dios aborrece en general todo tipo de pecado, pero hay 6 cosas de entre la gran lista de pecados que a Dios lo saca de quicio. ¿Sí? Usted se ha escuchado a veces a los padres que le dicen muchas veces a sus hijos cuando estos cometen de pronto imprudencias, y un padre le dice, diríamos, en su fulgor, en su momento, diríamos así, de aguante, le dice: mira, te soporto que hagas tal cosa, te aguanto que hagas tal cosa, pero algo que no te puedo dejar pasar es esto, y plin, 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 en el nombre de Jesús. ¿Verdad? A usted como hijo le han hecho ese tipo de, diríamos así, de confrontación, ¿verdad? Está bien, ya, levántate a la hora que quieras. Sí, no importa la hora que te acuestes, pero si te levantas, por favor, por lo menos deja tendida tu cama, ¿sí o no? ¿Verdad que es así? Bueno, ahora, Dios, sí, de la misma manera nos da un relato similar. Y dice el verso número 16, de 6 cosas. No es que las otras cosas o los otros pecados Dios no los aborrezca, los aborrece. Pero de la gran gama, de la gran multitud de pecados, si dice la Biblia que 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas. Ahora, en el versículo 17, 18, sí, se narran 4 de estas cosas. En el verso 19, si seguimos leyendo, dice: el testigo falso que habla mentiras, y aquí es donde quiero llegar. Y el que siembra, ¿qué cosa? Que es lo opuesto a la paz. El que siembra discordias, dice ahí, y sobre todo, ¿entre quiénes? ¿Entre quiénes? Dice, entre hermanos. Es decir, los que en vez de poner paz entre hermanos, ¿qué van sembrando? Van sembrando duda, discordia, odio. Sí, que van que de pronto caminando hasta en el evangelismo pueden ir agarrados de la mano. Y dice: oye, hermano, usted vio ayer cómo la miró fulano. Ay, sí, la miró bien feo, hermana. Yo de usted ni le hablo. Y va caminando. En vez de poner la semilla de la paz, ¿qué pone? Discordia. ¿Verdad? Pone rencilla. Y eso también puede pasar hasta dentro de un hogar. Con la familia, en una visita, usted visita a su hermana le visita a usted, la visita a un pariente, un tío, una sobrina, y en vez de aportar favorablemente a la relación, en este caso, si familiar, lo que siembra es discordia, ira, contienda. Mi amado hermano, recuerde que dentro de la lista que da el Señor, de esas 6, una de esas 6 es, dice el Señor en su palabra, la que aborrece, el que siembra discordia. ¿Entre quiénes? Entre los hermanos. Mi amado hermano, adicionalmente, Proverbios capítulo 17, más adelante, Proverbios 17, versículo número 14. ¿Qué provoca la discordia? Lo opuesto a la paz. ¿Qué provoca? La pelea, la riña. Dice ahí, el que comienza la discordia. Usted puede estar tranquilo en casa. ¿Cuánto le ha pasado así a veces en el matrimonio? Está tranquilo, hay una paz en la casa, ¿verdad? Y usted dice: uy, qué lindo, así fuesen todos los días. Pero, oh sorpresa, sí, el gato caminó, hizo tirar algo y se armó un lío en la casa. Dice que mire ese animal que es tuyo, que no lo cuidas, que y comienza la bulla, ¿verdad? Por tonterías a veces. Mi amado hermano, la Biblia, recuerda, tiene la directriz para tu vida, para buscar la paz, no para fomentar la pelea. Y dice el Señor, versículo número 14, mira: el que comienza la discordia. Ahora, yo no sé quién en casa, por ejemplo, es el que siempre está buscando la pelea. Ahí se acusan a veces entre marido y mujer. Dice, el que siempre viene a hacerme problema, ¿verdad?
Igual podría ser, ¿verdad? El hombre, ¿no? Es ella, hermano. Ella siempre está todo bien. Y la que me hace problema es ella. Ella es la problemática. No se sabe quién muchas veces. Mi amado hermano, no importa, diríamos aquí, quién, si cualquiera que sea el que dé en este caso la pauta, usted debe de entender que los hijos de Dios no somos de rencilla, no somos de pleito. Usted tendría que combatir consigo mismo para dominar su carácter. Porque para poder vencer, si la contienda en el corazón uno tiene en Dios, sí, que dominar su carácter, tiene que reprimir sus impulsos. Mi amado hermano, y solamente Dios por medio de su Espíritu nos puede dar el poder para mantener, diríamos, encerrada, si lo quiero ver de manera muy práctica, la lengua tras las rejas de los dientes. Sí, que es la que por lo general con facilidad habla lo que quiere. Versículo 14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta, ¿qué cosa? Las aguas. Dicen en otras versiones, es como quien desata la represa. Usted sabe que una represa, ¿qué hace? Contiene el agua, ¿verdad? Lo hace con un objetivo, claro, muy diferente a lo que de pronto la Biblia sí nos quiere dar a enseñar en esta noche. Porque en tiempos modernos la represa, ¿qué hace? ¿Qué sirve una represa? ¿Para qué sirve una represa? Para poder generar, ¿qué cosa? Electricidad. Esa es la función. Mi amado hermano, sí, le dice la Escritura, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues, dice ahí, la contienda antes que se enrede. Dicen otros, sí, antes de que te desbarate. Porque cuando comienza la discordia, sea la razón que fuere, por muy sencillo, por muy grande, sí, muchas veces, mi amado hermano, por tonterías hasta se separan. Por tonterías, ¿verdad? Él dice, no, ya no aguanto más, y pum, se van. Mi querido hermano, la Biblia tiene mucho que hablarnos al respecto. David no era un hombre que buscaba la discordia. David buscaba, ¿qué cosa con su rey? La paz. Buscaba la armonía y, amado hermano, ya no dependía de él esta situación. Yo quisiera, por favor, que me acompañaras al Nuevo Testamento, porque la Escritura tiene algo precioso también que enseñarnos en esta noche. Cuando vamos a la carta de los Hebreos, acompáñame por favor. Carta a los Hebreos, en el capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12. ¿Lo tiene? Versículo 12 al 15. Versículo 12 al 15, para poder leer conjuntamente con el contexto. ¿Lo tiene? Dice ese precioso texto: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Eso en cuanto a poder buscar con Dios, diríamos, una relación mucho más sólida. Verso 13. Y haced, y aquí ponga el asunto, porque aquí comienza el tema. Y haced sendas, ¿qué cosa? O surcos en la tierra, ¿de qué manera? Torcidos, no, dice ahí, derecha. Ahora, ¿a quién le corresponde hacer en nuestras vidas sendas derechas? Si usted es un hombre rencilloso, peleonero, por ejemplo, pregunto, ¿usted podrá aspirar a tener más adelante en su vida gente que le apoye? Si siempre ha sido de pleito, siempre ha sido de pelea, de riña, en vez de ser un hombre de misericordia, de paz, de armonía, de unión. ¿Ah? Usted no se ha fijado a veces en el barrio que por ahí cuando uno tiene estas malas características, la gente dice, uy, ñañito, con ese ni pases por ahí, porque te vas a insultar. Sí se ha dado cuenta que en el barrio nunca falta una persona que es señalada entre muchas y uno dice, ese, cuidado. Porque si por ahí algo sucede, sí, ese te sale a insultar. Dice la Escritura: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, ojo,
Y cuando habla aquí de lo cojo, habla de aquello que pudiere en tu vida, pudiera estar en este caso desviándote por un mal camino. Ahora, cada persona, cada creyente tiene en su vida algo cojo. No necesariamente se refiere al pie, a la manera de caminar, sino a aquella cosa que por lo general siempre te empuja al camino del Señor. Mucha gente dice, uy, hermano, yo de la pata que cojeo, de pronto es el carácter, el mal carácter de hecho. De la pata que cojeo, de pronto sí, es que me enciendo de la nada. De la pata que cojeo es que me sacan de quicio. Mira lo que dice la Escritura. Para que lo cojo no se salga ¿de dónde? Del camino. Sino que sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tu vida esté totalmente sano. Verso 14. Ahora, ¿cómo se logra eso? Y ahí está el punto. Justamente de lo que estamos hablando. Dice la Escritura, seguid. Ojo, otra vez, lo que decía el Salmo 34. Amén. Seguid la paz. ¿Con quiénes? Con el pastor, dice ahí. ¿Con quién? Con todos. Dentro de la iglesia, dentro de tu hogar, dentro de tu trabajo, dentro de tu lugar de estudio. Con todos. Amén. No seas problemático. Amado hermano, Dios quiere que nuestro carácter se moldee al carácter de Cristo. Dice la Biblia, seguid la paz con todos y la santidad, porque forma parte de eso también. Sin la cual, ¿qué dice la Biblia? Nadie verá al Señor. No solamente la santidad, sino también siguiendo, ¿qué cosa? La paz. De manera adicional, mi amado hermano, dice el verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, porque eso trae el conflicto, eso trae la guerra. ¿Qué cosa trae? Dice ahí, brote, ¿qué cosa? Alguna raíz de amargura y os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y eso sí es cierto. Cuando hay problema, y no me va a dejar mentir, aún hasta el más, diríamos así, consagrado, de tanto que lo molesta, de tanto, aún responde. Hermano, dice, yo no quería hacerlo, pero este me molestó tanto, me trilló tanto, me fregó tanto que tuvo que salir lo que no tenía que salir. ¿Qué cosa? El viejo hombre. ¿Cuántos matrimonios, sobre todo? Porque es ahí donde muchas veces uno está más propenso, ¿sí? Diríamos, a resbalar, a cojear. Ahora, gloria a Dios por los matrimonios que viven con una relación o un vínculo de armonía. Qué bueno, lo felicito, mi amado hermano. Pero hay quienes cojean no en la casa, hay quienes cojean en el trabajo. Ahí está lo cojeo, ahí diríamos está el defecto. Hay quienes en casa pueden tener una armonía, diríamos así, estable, pero todo es que llegan al trabajo y no soportan de pronto un llamado de atención, no soportan de pronto de parte del compañero, en su irrespeto, algo que le dice y el otro explota. Mi amado hermano, la Escritura nos dice que esto puede llegar a brotar en nosotros una raíz de amargura y nos estorbe, y por esa raíz no solamente me hago daño yo, sino que también puedo contaminar, dice la Biblia, ¿a quiénes? A otros también conmigo. Mi amado hermano, la Escritura, pues, recuerde, nos insta a que busquemos siempre la paz. Cuando vamos al primer libro de Pedro, más adelante de los Hebreos, para cerrar esta parte, dice el capítulo número 3, primer libro del apóstol Pedro, capítulo número 3, versículo número 10, al verso número 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz. Usted sabe que este texto está tomando, ¿no? Y sígala,
Porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos, y sus oídos atentos. ¿A qué cosa está atento el Señor? Pero ojo, eso va en función de ¿qué? De aquellos que buscan la paz y la siguen. El Señor, cuando ve a uno de sus hijos, que cuando hay un ambiente, diríamos así, colérico, un ambiente de ira, y Él va y pone la pauta de la paz, la pauta de la tranquilidad, Él va, diríamos así, con tablas a sellar el hueco por donde se está filtrando todo ese desborde de amargura. El Señor dice: perfecto. Sí, fuiste a dar una solución, no fuiste a formar parte de un problema que ya estaba, sí, iniciado. Mi amado hermano, dice la Biblia que sobre ellos, ¿qué cosa está? Los oídos del Señor está atento a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen, ¿qué cosa? El mal. Retomemos, por favor, primera de Samuel capítulo 20. David va a buscar la paz y quiere ver una vía de solución para con su problema con frente al rey. Y dice la escritura: y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Es decir, tu papá sabe que tú y yo nos llevamos tan bien que sí, que por esa confianza que tenemos entre nosotros, tu papá a ti no te va a decir nada acerca de mí. Y por eso no me voy a enterar si a la verdad tu padre me va o no me va a hacer daño. Versículo número 3. Y dirá: no sepa esto, hablando en este caso, hipotéticamente, David del rey, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso, le dice David a Jonatán, hay un paso entre mí y la muerte. Ahora, qué angustia caminar así. El día de ayer pasó algo muy curioso. Sí, algo pero muy curioso. El día de ayer, cuando terminó el culto, sí, nos queda, por lo general siempre nos quedamos, sí, hasta el último, sí, quien le habla y otros hermanos más. Sí, y ayer hubo, sí, un pequeño, diríamos así, incidente, sí, con una de las tricimotos que usted ve que son cosas del pan de cada día por este sector. Sí, una tricimoto se le había partido el compacto, el chasis, ¿sí? Y había caído ahí por la mitad, estaba aquí atrás, ¿sí? En la esquina, a la vuelta, ¿sí? Y ya al término del culto la venían empujando hasta que la llegaron, en este caso, remolcar con otra tricimoto hasta aquí en toda la esquina, ¿sí? Pero la tricimoto que la empujaba, ¿sí?, no pudo con el peso y volvió a caer el chasis, ¿sí? Y la estaba arrastrando y quedó ahí la tricimoto. Obviamente, los que manejan este tricimoto son muchachos. Sí, por lo general personas que no tienen ni siquiera la habilidad ni la licencia muchas veces para poder hacerlo. Ahora, ¿a dónde voy con esta situación? Quien manejaba la tricimoto, sí, que estaba, diríamos así, pendiente del problema, sí, también se encontraba un poco, diríamos, fuera de control. Si usted lo hubiera analizado, diría yo, argumentando de pronto por la poca o experiencia que tengo, que estaba bajo las influencias de la droga. Sí, estaba todo acelerado, estaba todo, digamos así, todo diríamos, como a la expectativa, estaba así, todo acelerado. Y decían: uy, ¿qué hago con la moto? ¿Y ahora qué hago? O sea, andaba totalmente turbado. Sí, y uno que andaba con ellos, uno más de baja estatura, dice: no sea malito, ayúdenos para mover la moto. Estaban en toda la virada. Y comenzamos con otros hermanos, la cogimos la moto, sí, y la tratamos de ladear. Y estaba bien pesado, le cuento. Sí, tratamos de ladearla a la vereda. Mi amado hermano, pero en eso el muchacho dice: me voy porque me quieren matar. Sí, me están buscando. Y de ahí, sí, un padre de uno de los hermanos, sí, bueno, de uno de los muchachos de la iglesia, sí, estaba también ahí dándole soporte. Él sabe de soldadura y todo eso, pero era muy de noche, sí, y en ese momento no le iba a arreglar absolutamente nada, solamente se quería despejar la vía, sí, y él aportó y dijo: sí, es verdad,
dice, a este lo están buscando para matarlo. Y de hecho, lo iban a matar a la vuelta. Y no lo hicieron porque me acerqué yo para ayudar. Mi amado hermano, no le alargo mucho la cosa. Esa noche, ese joven perdió la vida. Lo mataron. La zozobra, sí, la intriga que había tenía su fundamento. Yo solamente le alcancé a decir, porque se fue volando en otra tecimoto a buscar supuestamente al dueño, porque él no era el dueño, era quien manejaba solamente. Sí, dijo, voy a buscar al dueño, y se fue. Y sé que más tarde había regresado y sé que también la muerte lo estaba esperando. Mi amado hermano, le comento esto por las palabras que argumenta David. David caminaba por la vida, sí, con la intriga y la zozobra de que en cualquier momento, sí, la muerte le habría de llegar. Ahora, con el joven, yo lo que le alcancé a decir, pero hijo, ¿en qué clase de vida andas? ¿Sí? Fue lo máximo que le pude llegar a decir. Porque él andaba volado, como le digo, andaba en otra cosa. Y por casi infracciones de segundo, a lo que doy la vuelta, se trepa el citimoto y se va de largo. Y el otro que se quedó debajo de la altura dice, ¿qué? Me dejaron, obviamente con su lenguaje, ¿no? Yo me dejaron aquí con todo este problema. Comenzó ahí a hablar. A la larga le dije al hermano, sí, bueno, vámonos, porque a la verdad, si esto es así, aquí va a haber balas. Y algo así creo que les mencioné a los que estaban conmigo. Y fue así, mi amado hermano. A la mañana siguiente me enteré que a este muchacho lo habían eliminado. Mi amado hermano, caminar así por la vida no es, sí, en este caso, para un hombre que teme de Dios. Yo no sé cómo tú caminas en tu vida diaria. Si te gusta caminar, diríamos, creando el problema, viviendo en zozobra, viviendo, mi amado hermano, en amargura, porque el que llama al problema, el que llama a la contienda, también llama a vivir junto a uno, sí, la amargura en el corazón. Hay quienes, sí, en casa no están tranquilos si no han discutido con la mujer. Hay quienes podría decirse que si no tienen un cruce de palabras ahí como artillería pesada, no se sienten tranquilos. Hay quienes no saben vivir la vida. No importa lo que haga la mujer, nada les complace. No importa lo que haga el marido, nada les complace. No importa lo que hagan sus hijos, nada los complace. Debemos de aprender a vivir como familia, como hermanos en la fe. Recuerda que tú y yo, si hablamos del ámbito eclesial, tú y yo no somos seres perfectos. Por eso es que el Señor nos manda como miembros de iglesia a soportarnos, ojo, soportarnos también los unos a los otros. Así como la palabra nos enseña que debemos de amarnos los unos a los otros, también el Señor nos demanda a soportarnos los unos a los otros. Y ese soportar es tener paciencia para con mi hermano en la fe, que no es como yo quiero que él sea. Amén. Ese es el problema de las discordias muchas veces en la familia, en la iglesia. Es que él no hace, es la típica. Hermano, lo que pasa es que él no hace lo que yo le digo. O él no es como lo que yo quiero que sea. Mi amado hermano, pues déjame decirte que él nunca será lo que tú quieres que sea. Justamente esas diferencias son las que te atrajeron para que puedas formar. Pues que acaso no se acuerda, ¿sí? Cuando usted está en la relación inicial y dice, ay, él es todo lo que yo no soy, pero lo ve como una virtud. ¿Sí se acuerda? ¿Cuántos se recuerdan esas palabras? ¿Cuántas se les cruzaron por la mente? Sí, por eso es que me caso con él, porque en él encuentro todo lo que yo no soy. ¿Por qué? Porque esa diferencia fue lo que a ti te complementó en la relación, ¿o no? Y ya cuando lo tienes ahí, ay hermano, es que él no hace lo que yo quiero. Pero si él justamente es diferente a ti, por eso es que no hace lo que tú quieres. Sino que antes lo veías con agrado y ahora lo ves como una razón para hacer problema. Amén. Es que yo quisiera que fuera como mi madre. Ándate a vivir con tu madre entonces. ¿Sí? Es que no le sale igual. Pues vas a tener que cambiar de justo o contrata una cocinera para que te sepa rico. Pero no hagas problema. Amén.
aprende a buscar en Dios siempre una reconciliación. David no quería vivir su vida con la angustia de la muerte como compañera. Y eso es lo que dice la Biblia cuando vamos al versículo, recuérdalo, versículo número 3 en la parte final. Apenas hay un paso entre mí y la muerte. Usted viviría tranquilo sabiendo que alguien lo quiere matar. ¿Ah? Usted viviría tranquilo sabiendo que hay alguien que se la tiene, como dicen los muchachos, me la tiene jurada. Usted viviría tranquilo sabiendo que cada vez que pasa la puerta de su casa le espera un león o una leona. ¿Verdad que no? Mi amado hermano, hay un texto muy importante que quiero compartir junto a usted. En Colosenses, capítulo 3. Colosenses, carta a las Colosas. Colosenses, capítulo número 3. Mira lo que dice el Señor. Versículo 13 al 15. Y para aquellos que de pronto dudes, hermano, lo que dijo hace un momento, mira lo que dice la Biblia. Ya lo tiene. Colosenses capítulo 3, verso número 13 al 15. Mira. ¿Qué dice? ¿Podrías leer por lo menos conmigo la primera parte del versículo? ¿Qué dice ahí? Hasta ahí nomás. ¿Qué dice? Y vuélvelo a leer, por favor. Ahora, ¿qué implica eso, mi amado hermano? ¿Qué implica eso? Si tú te dices soporta, ojo, cuando a ti te dicen soporta, se te está obligando, ojo, obligando a que molesta. O algo que tú no podrías estar acostumbrado a hacer. A ti te pueden dar a cargar algo durante un tiempo, pero por ese pequeño tiempo tú dices, bueno, no hay problema, pero si te lo hacen cargar con frecuencia o de manera permanente, entonces, ay no, pues hermano, ahí sí, ¿no? Mi amado hermano, a veces hay relaciones donde uno tiene que aprender a vivir soportándose. Ahora, lo ideal es, sobre todo en un matrimonio, no es que nos soportemos, es que nos aprendamos a amar y a perdonar para que la carga no se haga pesada, sino sobrellevadera. Dice la Biblia en el versículo 13, soportándoos unos a otros. ¿Y qué conlleva ese soportarse? Perdonándonos también unos a otros. Y si alguno tuviere, ¿qué cosa dice ahí? Queja. Dice aquí, queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Es decir, que ¿usted cree que Cristo no llegó en un momento de su ministerio a decir, estos dos se me tienen cansados? ¿Ah? Imagínese que yo le ponga a usted a vivir una vida de hermandad con un Tomás al lado. ¿Qué lo caracterizaba a Tomás? ¿Ah? Alguien que usted le diga, hermano, hoy vamos a ganar alma. Dice, yo no creo, dice. Hermano, en el nombre de Jesús, vamos y edificamos la iglesia de Flor Bastión. Tomás era así. Si alguien, mi amado hermano, dudaba del poder de Dios, era Tomás. Cristo mandó a decirle a Marta y a María, no se preocupen que Lázaro no está muerto, duerme. Y Tomás ha dicho, bien, así ya está pesta, le dice. ¿Usted aguantaría caminar una vida cristiana con un Tomás al lado? Jesús lo hizo. Eso hablando de Tomás. Ahora hablando de Judas. Cada discípulo del Señor tenía su característica muy peculiar. Positivas, claro, sí también, pero también las negativas. El problema es que entre hermanos, sobre todo, uno más se fija en las negativas que en las positivas. ¿Sí?
Pedrito, ¿cuántos hay? Perdón, Judas, ¿cuántos hay aquí? 5,000, Señor, sin contar mujeres y niños. Perfecto. ¿Cuánto hay en la bolsa? Jesús se debe haber imaginado, por lo menos ha de haber algunos cientos de denarios. ¿Y cuánto hay? Hay uno nomás. Ya me robó. La Biblia dice que Judas, sí lo ha leído, ¿no? Extraía, se sustraía, ¿sí?, de lo que se recolectaba. Mujeres otorgaban de lo suyo para el sostenimiento del ministerio. Y Judas, dice la Escritura, que él no se preocupaba de los pobres, sino que se cogía de ellas más bien. Cuando a Jesús un día se le derrama, recuerde, el perfume de alabastro, sí, Judas fue el primero que saltó y dijo: esto pudo haber sido vendido en un gran precio y ser repartido a los pobres. Y la Biblia dice, y no porque se fiaba de los pobres, sino porque él sustraía del dinero. Y Jesús caminaba con Judas. Mi amado hermano, Jesús caminaba también, sí, con Jacobo y con Juan, conocidos en la Biblia como los hijos del trueno. Gente, mi amado hermano, diríamos así, con un carácter explosivo. Sí, usted ha caminado a veces por la calle, sí, con alguien, aún hasta con el marido, que alguien lo queda mirando y dice: ¿quién te está mirando? ¿Quién? Yo voy a ir a pagarle la puñeta. ¿Dónde está? Y la mujer dice: pero tranquilos, ¿qué pasa? Dice: guarda la paz. Usted aprendería a caminar todos los días de su vida con alguien como él. Diariamente. Jesús lo hizo. Porque Jesús aprendió a ¿qué? A soportar los unos a los otros, a amar los unos a los otros y perdonar también a los unos por los otros. Mi amado hermano, continúo, dice la Biblia, soportando los unos a los otros, perdonando los unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de ¿qué cosa? De amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne. Ojo, ¿qué debe de hacer la paz en tu vida? Gobernar, dice ahí. Gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed. ¿Por qué? Porque de la misma manera a ti Cristo te soportó, te amó y te perdonó también. David quería vivir tranquilo. No quería caminar por su reino o por su nación sabiendo que la espada de la muerte le habría de venir en cualquier momento. Ahora recuerde, David soportó esto, dicen muchos entendidos, por cerca alrededor de 30 años. Recuerda que David, sí, no es que fue ungido como rey y fue rey. Tuvo que esperar que el rey muriera. Y durante todo el reinado de Saúl, David siempre vivió una vida de zozobra con este hombre. ¿Cuántos años tienes tú soportando? ¿O ya le deseas la muerte? ¿Cuántos años tienes de hacer problema en vez de buscar la paz, la reconciliación? Porque por ahí va David. Quiere hacer las paces con Saúl. Y termino, mi amado hermano, con el versículo número 4 y 5. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Es decir, a ver, dime, ¿qué quieres que haga? Y David respondió a Jonatán: he aquí, mañana será nueva luna, es decir, un día festivo. La nueva luna, mi amado hermano, si era en sí mismo una fecha o diríamos un suceso, ¿sí?, astrológico que el judío guardaba así para poder dedicar en las estaciones una fiesta a su Dios.
Y aprovechando esa fiesta había convite, había en este caso sacrificios para el Señor, había también banquetes que se realizaban y por lo general banquetes que se los llevaba a cabo dentro de cada familia. Y él aprovecha esta festividad. Sí, y mi amado hermano, y nos da un ejemplo. Recuerda que la Biblia también nos enseña a que si llegamos a tener algún tipo de coraje, algún tipo de problema, la Biblia nos dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Eso quiere decir que el coraje, la ira o la contienda, la rencilla que tiene no debe de durarte más de 24 horas. Pero a veces en los hogares pasa todo lo contrario. Pelean desde la mañana, no se hablan en la tarde, llega la noche, duermen espalda con espalda y al siguiente día cada quien como el perrito va a sus cosas. Y nadie se busca, nadie toma la pauta como para decir, ya mi amor, no sea malita, perdóneme. ¿De qué lado usted está del ring? ¿Ah? Recuerda que tu matrimonio no es un campo de batalla. Tú más bien en tu relación deberías de ser un árbitro, buscar siempre la paz entre sus integrantes. Hay quienes, no, si yo no empecé, ¿verdad? Yo no empecé, él tiene que venir. Él tiene que decirme. Mi amado hermano, esto no se trata de quién empezó. Esto se trata de vivir una vida de armonía y de paz, donde hay rencilla, odio. Recuerda, aún hasta nuestras oraciones, de acuerdo a lo que hemos leído, pueden ser escuchadas. ¿Cómo es posible que estemos viviendo una vida de pelea con la persona que decimos que amamos y por la noche levantar las manos al cielo y decir, Señor, escucha mi oración? El Señor bien dice en su palabra, si vas a venir a orar, si vas a traer tu ofrenda al Señor, primero déjala ahí. Si te acuerdas, si tienes algo contra tu hermano, anda, ponte a cuentas con él y entonces ven y ofréceme todo lo que tú quieras. ¿Verdad que es así? Un texto para, ahora sí, para finalizar. Mateo capítulo 5. Y hasta ahí nos quedamos. Veamos qué dice el Señor, nuestro Salvador. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. Verso 40 en adelante. Verso 40 en adelante. ¿Lo tiene? Al que quiera ponerte a pleito, mira, ojo, al que quiera ponerte a pleito, el que te busca para hacerte problema, sea en el lugar donde fuere, y quitarte, ¿qué cosa a consecuencia de ese pleito? ¿Qué quiera quitarte? La túnica. Déjale también. Sí, no, que por qué me serviste en este plato, que este plato no es mío, que el plato que yo como es este de aquí, que lo tiene mi hijo. No te hagas problema, coge el plato, pon el arroz. Aquí está tu plato, sirve. Y ora antes de comer. ¿Verdad? No, que el arroz está muy sopudo, que dice que quita. Espérame, voy a cocinar otra vez, que reviente el arroz. Sí. No, que tiene mucha sal. A ver, quítale el caldo, ponle una papa más grande, cruda, 30 minutos y ya está, ahí está, sin sal. Secreto de cocina. Es que alguna vez me salió salado también. Hermano, recuerda, los hijos de Dios somos hijos ¿de qué somos? Hijos de, repítela, cuando no la uses en tu vida, pero repítela, somos hijos de paz. Somos hijos. Cuando uno está en paz, ¿verdad? Que duerme tranquilo. Sí, ¿cómo duermes tú? ¿Ah? ¿A pierna suelta o en zozobra? Dice el Señor, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también, ¿qué cosa? Déjale la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar, dice ahí, carga por 1 milla, ¿qué cosa? Lleva el doble. Al que te pida
dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Sí, más adelante, versículo número 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos. Y muchos podrían decir, pero hermano, yo no soy el del problema, es Él. Mira cómo termina Jesús ese pasaje bíblico. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo? ¿Eso qué cosa? Los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Es decir, ¿qué estás haciendo algo de más sobresaliente? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si hacemos esto, mi amado hermano, viviremos, sí, más tiempo también. Porque el que vive en guerra vive hasta enfermo. Pero el que tiene paz y la paz de Dios en su vida tiene hasta mayor cantidad de años en esta tierra. Amén. Si el Señor habló a tu vida, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Siempre tu palabra es la que nos da la armonía para nuestra vida. Yo te suplico, Espíritu Santo, que en esta noche tú hayas podido hablar a la necesidad de aquellas almas que pudieran estar viviendo, Señor amado, sin la paz que el Hijo de Dios puede proveer. Toma el control, Señor amado, de nuestro carácter. Enséñanos, como hoy lo has hecho, a que la paz se pueda mantener, que podamos ser más bien personas que fomenten la unidad, no la discordia. Es verdad, Señor, a veces hay situaciones que nos pueden sacar de control, que nos pueden hacer perder nuestras casillas, pero hoy tú nos has hecho esta referencia, Señor amado, en tu palabra, la cual, Señor mi Dios, nos manda, nos ordena a que nosotros no podemos ser, mi Dios, aquellos que pagan mal por mal, sino que con bien pagamos, Señor amado, aún los que buscan nuestro perjuicio. Mi Dios, ayúdanos a demostrar tu carácter y tu paz. Te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, y te doy gracias. Amén y amén. Que el Señor